Muy nutritiva para todos, con una entrevista que va a moderar don José Ignacio Santaolalla. Está sentado a vuestra derecha. Él es el superior de la comunidad de Tres Cantos, de aquí, de este centro de los religiosos Camilos. Ignacio, muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos de nuevo a esta sesión de la tarde. Y bueno, pues como está en el programa, tenemos aquí una conferencia final, entrevista con el padre Jesús María Ruiz Irigoyen, que está aquí a mi derecha. El padre Jesús, creo que lo conocéis seguramente todos y todas, es el superior provincial de los Camilos de la provincia de España. Estuvo ayer en la inauguración saludando y no hace falta presentarlo por su conocimiento por todos en general. Creo que es suficiente su presencia y sus palabras que pronto nos dirigirá. Buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Ignacio. Muy bien. Estoy... si tengo que decir una palabra, muy a gusto por el público, honrado justamente por vuestra presencia. Siento verdaderamente, como todos los Camilos, pero personalmente, ya que me lo preguntas, de forma especial, honrado por vuestra presencia, siempre amistosa, siempre colaboradora, y al mismo tiempo contento pues de poder hablar de San Camilo, que creo que hablaremos, ¿no?, un poco de él. Y no hay cosa que más le guste a un hijo que hablar de su padre, de su madre, en este caso de un padre que era como una madre, ¿no?, San Camilo de Lelis. Entonces, contento de poder hablar de él también. Pues vamos a ello. Empezamos. Como bien dice, se nos propone en esta conferencia, coloquio, entrevista, hablar de Camilo de Lelis, santo de la Iglesia Católica, patrono junto con San Juan de Dios de los enfermos, de los hospitales, de los enfermeros y enfermeras, del personal sanitario. Y en cambio, pues no demasiado conocido en España. Durante estos 2 últimos años he tenido oportunidad de visitar los servicios de enfermería religiosas prestados de la Fundación Asistencial Hospital Residencia San Camilo por toda España, con motivo del acto de acogida de nuevos trabajadores, principalmente trabajadoras. Y casi invariablemente, cuando pregunto a las gerocultoras y a las enfermeras qué es lo que conocen de San Camilo de Lelis, obtengo la misma respuesta: poco. Ni hemos oído prácticamente hablar de él, ni hemos leído nada. Me consta que no es el caso de este auditorio, ¿no?, de la mayoría de los presentes, pero por si acaso vamos a empezar también haciendo una breve presentación de Camilo de Lelis. Padre Jesús, ¿quién fue Camilo de Lelis? Díganos algunas palabras, pues eso, quién fue, cuándo y dónde vivió, por qué ha pasado a la historia de la medicina, a la historia de la sanidad, a la historia de la Iglesia. Son muchas preguntas que trataré de sintetizar. Fáciles, trataré de sintetizar. Camilo de Lelis es un italiano que nace en el 1550, es decir, en mitad del siglo XVI, ya un poco después del Greco, que ahora está tan de moda, ¿no?, en estos días, pues coetáneo del Greco, un poco posterior. Murieron en el mismo año, me parece. Exacto. Y nace en la parte oriental de la pantorrilla italiana. Sabéis que Italia es un mapa que tiene forma de bota de montar. Bueno, pues en la parte de allá hacia lo que es Croacia, etcétera, ¿no?, los Balcanes, nace justo a mitad, a esa altura, y de la parte de allí, del Adriático, en un pueblo que se llama Buchianico, si todos lo habéis oído. Pero un pueblo interesante, porque no estando cerca, aunque no estaba cerca del mar,
tuvo mucho que ver con los sarracenos, y por eso también ahí se despierta un poco su vida militar, ¿no? Justamente por defensa un poco del propio pueblo. Nace en 1550, como digo, de una madre ya mayor. Ahí tenéis, lástima que no del sol ahora, para ver un poco una escena de su nacimiento y del sueño de su madre, que luego nos referiremos seguramente a él, porque es imposible hablar de San Camilo y no hablar del sueño de su madre. Mujer ya de unos 60 años, según los biógrafos, un poco difícil, nace pues en una situación un poco extraña, de una madre ya mayor, pero toda una señora, mucho carácter, como es la gente de aquella zona, los Abruzos. Y preguntas, ¿quién fue? 25 años primeros de su vida, Camilo es un muchacho que va creciendo y entra con 15, que ya pierde a su padre, 15, 16, pierde a su padre y entra ya en la milicia. Su padre lo orientó, por lo tanto hace de soldado. Y le toca recorrer en nave casi todas las veces, toda esa zona de Italia, hacia Grecia, todas esas islas del Egeo, etcétera. Suena por ahí Creta y estas islas, ¿sí? Pues hasta algo griego sabía, porque lo había aprendido justamente en la guerra. Lleva una vida muy disipada, muy al servicio de Marte, el dios de la guerra, y todo el mundo sabía que después de Marte venía Venus, ¿no? Pues el servicio era también inevitable, ¿no? Hacer algo de culto a Venus después de haber triunfado en la guerra. Y ya, pues como he dicho, una vida un poco disipada y un poco sirviendo al mejor postor, al que más pagaba, ¿no? Como lo había hecho su padre. Este tipo de vida al final no le satisface, él mismo entra en crisis, no se siente cómodo, el juego es una de sus pasiones, de lo que realmente está apasionado y sabía hacer bien, era, además de soldado, jugador de naipes, se jugó la camisa. Si vais a Nápoles veréis hoy todavía una pequeña capillita donde pone: aquí hoy se dice misa a quien se jugó la camisa, y la perdió, claro, porque al juego no se gana nunca, es lo que dicen los que juegan, ¿no? Y él era un jugador, tanto es así que hay una moción entre nosotros de igual pedir que pase a ser el patrono de los ludópatas. Es decir, en el sentido de que él fue capaz de romper esta pasión, ¿no? E incluso de cambiar los naipes y los dados por algo mucho más humano, más blando, como se decía hoy, pero mucho más humano y al mismo tiempo mucho más fuerte, que fue el corazón. Cuando Camilo ya comienza a poner el corazón es decir, todo su yo más íntimo en sus propias manos, a tomar riendas de su persona y de lo mejor de ella, ¿no? Nosotros llamamos la conversión de San Camilo, pero el hecho admite diferentes nombres. Comenzó ya justamente Camilo a centrarse, se centra. Pero ¿por qué ha pasado a la historia de la sanidad y de la Iglesia? Pues justamente por eso, porque supo poner lo mejor de él en las manos para darlo. Es una persona que da la vida, no murió mártir, pero da su vida, ofrece toda su vida. A partir de este episodio de su conversión, 40 años todavía de vida que le quedaban, los enfocó al servicio de los enfermos. Llegaron a ser, digamos, su meta, el objetivo de su vida. Se convierte en un sanador y al mismo tiempo en un reformador de la sanidad, en la que tuvo intuiciones preciosas dentro de su inteligencia, que cambió. Al cambiar él, cambia todo su ser íntimo, también su inteligencia, y supo anticiparse a las situaciones buscando remedio en el servicio a los enfermos. En 1591, ya hecho religioso, ¿no? Habiéndose consagrado al Señor, hace la profesión perpetua. Antes había fundado una orden, luego hablaremos de ello. Me parece que tienes alguna pregunta por ahí, ¿sí? Algo hablaremos. Hablaremos. Y hay que hablar, porque es una de sus mejores, quizás la mejor intuición. La intuición se dice
que es la parte buena, la crema de la inteligencia. La inteligencia, del latín, como sabéis, intus, legere, leer dentro de una realidad para interpretarla, es una cualidad grande del ser humano, ¿no? Grande, saber interpretar la vida y darle solución a los problemas de la vida, leerlos bien y buscarle solución. Pero eso es la inteligencia, la intuición, que tiene la misma raíz, intus, ire, intuir, es ya ir uno mismo al centro de la realidad. No solamente leerla desde fuera, sino ir uno y meterse dentro de ella, anticipándose, esto es un aspecto importante, 5 minutos a la inteligencia. La intuición más rápida, más veloz, llega antes. Es decir que ha habido ahí más descarga de amor, ¿no? Porque sin amor no funciona la intuición, y es lo que, por eso se caracteriza Camilo en su vida. Camilo, luego veremos, funda su orden, tiene un montón de intuiciones, las va poniendo en práctica, convierte su hospital en lo que él comenzó a llamar ya un jardín. Jardín significa paraíso, él lo había aprendido por aquellas islas. Convierte el hospital en un paraíso, y en el fondo paraíso nos habla del paraíso terrenal o el jardín del Edén, que es exactamente lo mismo. ¿Os suenan estas expresiones? Paraíso terrenal. Para Camilo, lo que quiere es eso. Él quiere hacer esto, convertir, transformar el hospital, todos los hospitales, en una especie de Edén, en una especie de jardín, en un paraíso. Es decir, en un lugar donde el hombre sea plenamente feliz cuando está enfermo. No es un sueño cualquiera, es realmente difícil, es una utopía. Mira por dónde Camilo, el sueño de su madre, que lo ve al frente de un grupo de niños, no, con una cruz roja en el pecho, el sueño de su madre se cumple. Tener esta vidriera aquí en esta sala, la sala del centro, nos invita a soñar a todos, nos invita a saber y además que los sueños pueden ser realizados cuando, como Camilo, ponemos el corazón en las manos. Muere en el 1614, por eso estamos celebrando el 4º centenario de su muerte. Estamos en el 2014, ¿no? Hace 400 años moría Camilo de Lelis, el 18 de julio, a las 9:30 de la noche. En un momento muy particular de aquella noche muere Camilo y dices... 14 de julio, ¿no? 14 de julio. Ha dicho 18, la fiesta antigua, cuando era antiguamente la fiesta de San Camilo. Sí, que me traicionan los parámetros antiguos, que me enseñaron cuando era... Sí, 4 días antes, a lo cual es bueno anticipar un poco. La intuición llega antes de otras cualidades. El 14 de julio muere San Camilo, y ese es el día de su muerte, que lo celebraremos aquí también, los que estemos o los que estén. Sí. Entonces, has dicho un reformador de la sanidad, es una de las palabras que forma el título de esta entrevista, conferencia, coloquio. Has hablado ya de una intuición, la de esta fundación de la orden, que volveremos seguramente más adelante. Algunas otras intuiciones, así, danos un abanico de las intuiciones más importantes de Camilo de Lelis. Sí, he dicho que fue quizás la más importante, la de la fundación de la orden, por lo que tiene de crear, ¿no? Crear familia. Camilo no le costó mucho, viviendo como vivía en Italia. Una de las suyas fue meter el concepto belleza en el servicio a los enfermos. Introducir el concepto belleza. ¿Pero cómo? Sí. No hacer de el cuidado algo zafio, algo chabacano, rutinario, corriente. Camilo tiene un sentido del arte de servir al enfermo tan refinado como lo puede tener un violinista, ¿no? En el momento de no confundir su violín con un jamón, cosa buena también el jamón, ¿no? Pero sabe cómo hay que tocar un violinista, se ha ejercitado, lo mismo Camilo. Mete este concepto que luego lo ves.
sí, luego lo veremos. Hay otra intuición importantísima de San Camilo, que es el concepto de libertad religiosa, que hoy hablamos con muchísima, ¿no? Muchísimo celo. Nos gusta defender nuestra libertad religiosa y que nadie nos pregunte por ella, es decir, que no se deriven consecuencias, pues profesar una fe u otra o ninguna. Camilo de Lelis se encuentra en un hospital, sí, donde para poder ser asistido hay que, en el momento de la entrada, confesar y comulgar. Camilo dice, no, esto es forzar, ¿no?, las cosas. Un enfermo que viene de la calle, todos con costras, con suciedad, etcétera, lo que hay que hacer es dar un baño. Y él establecerá cómo se le va a dar ese baño. Si es invierno, con agua calentita, templada, ¿no?, por lo menos, y si es verano, con agua fresca. Y añade, hasta con unas hierbas aromáticas, para que, bueno, oye, pues el baño siempre es mejor, con unas, ¿no?, que huela bien. No había los perfumes de hoy. Hasta esos puntos llega Camilo. Camilo dice, no. Luego ya veremos esto de confesar y comulgar, que es cosa importante también, pero las cosas tienen... esto se protocolizó después y Camilo es, pues, por así decir, el introductor de unos protocolos de ingreso en un hospital. Hasta entonces no, eso no existía. Camilo, igualmente, al protocolizar las cosas, introduce esta novedad, el turno seguido continuado, para los turnos continuados en la asistencia a los enfermos, que no existían hasta él, no existían. Y él decreta, porque tenía en ese momento, bueno, pues capacidad para ello, que alguien acompañe al médico que por la mañana atienda a los enfermos, y que ese alguien le pase las notas, las informaciones que da el médico, etcétera, las prescripciones, etcétera, a otro por la tarde, ¿no?, y es de la tarde a la noche. Hoy en todos los hospitales hay un equipo de guardia, ¿no?, y en las residencias, en casi cualquier centro sanitario. En el tiempo de Camilo esto no existía. Fue Camilo el que dice, ¿qué nos sirve que pase el médico, que vea la primera escuela de enfermería, solemos decir los Camilos, no que la funda Camilo, porque igual seguramente que ya estaba antes, pero en el 1580, estamos hablando de esas, y un poquito más tarde, él establece que en una habitación del hospital hay una cama con un colchón y unas sábanas, y que la gente que le sigue, es decir, los novicios, los profesos, etcétera, sus hijos, los que le siguen, y gente seglar que le acompaña en la asistencia al enfermo, porque Camilo también tuvo la intuición de introducir a la sociedad solidaria, ¿no?, en el mundo dentro del hospital, tenían que pasar por turno. Tú harás de enfermo y entre vosotros dos le vais a cambiar las sábanas a este enfermo, ¿no?, que seguirá en la cama y no podrá levantarse, y si hace frío, pues que no agarre frío, que no coja frío, ¿no?, etcétera. Y uno se ponía en la cama, los otros te hacían la sábana para aquí, la sábana para allá, etcétera, te hacían la cama sin falta de movilizar lo menos posible al enfermo. Y ahora tú que has hecho de enfermo vas a hacer de sanador, ¿no?, y tú que has hecho de sanador de enfermo, y así sucesivamente. Y esto lo duplicó, estas dos salas de aprendizaje las duplicó. Puso una en el hospital y otra en la Casa de la Magdalena, en lo que hoy es la parroquieta, para los que conocéis o habéis oído hablar. Allí lo dijo que también existiera, para en la propia casa enseñar. Sobre todo a la gente, a aquellos amigos que él tenía y que venían a formar parte de la primera compañía, de los ministros de los enfermos, de los servidores de los enfermos, en la casa donde él vivía. O sea que lo de los juegos de roleplay ya es antiguo. No sé si tenían también la cámara de Gesell o no, pero
Parece que algunos inventos ya datan de hace tiempo. Todavía no, pero lo admirable es eso, que sin tener prácticamente recursos, ¿no?, él fuese capaz. Aquí se ve una intuición preciosa, ¿no? El enfermo es el centro del centro sanitario, el enfermo es el centro del hospital, y por lo tanto todo tiene que estar a su servicio. De las primeras intuiciones, como la más importante decías, por así decir, la troncal, es la fundación de la orden. ¿En qué se basa esta idea? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué pretende con esta fundación Camilo de Lelis? Camilo se da cuenta, él está de administrador del Hospital San Giacomo, el de los incurables, allí en Roma, donde acudían pues todos estos peregrinos que iban a Roma, que llegaban maltrechos, que pescaban cualquier enfermedad crónica incluso, ¿no? Y de los incurables se le llamaba ese hospital. Y él se da cuenta que la gente que tiene al lado es casi toda, excepto 3 o 4, Curcio Lodi, que se llamaba uno, que era amigo de él, y otros. Casi todos eran gente que estaba en el hospital porque habían cambiado la pena de muerte por fechorías, y en lugar de ir a remar a la galera o directamente liquidarlos, ¿no?, eliminarlos con pena de muerte por algún crimen que habían cometido, etcétera, les trocaban, les cambiaban la pena de muerte por ir a asistir a los enfermos. Era una fácil mano de obra relativamente barata, ¿no? Mira, qué tal, pues ahora a servir a los enfermos. Ya me diréis vosotros qué se puede esperar de esas manos. En principio, poco corazón, más bien ni jabón siquiera, pero se resbalaba como el jabón de las manos, ¿no? Y sentimientos, pues Camilo también pasó por esa fase, al principio, porque tenía la herida, no hemos dicho nada de la llaga, bendita llaga, y él también pasó por esa fase. Es decir, se dio cuenta de que es muy fácil huir de un trabajo bien hecho, y sobre todo de concebido como una obligación, y más todavía concebido como un don, como él concebía el servicio a los enfermos. Pero si es la perla de la caridad. Tengo en las manos, no le cabía tanta cosa, porque ya tenía el corazón, y luego la perla de la caridad. Se confundía, era lo mismo. El Evangelio llama el tesoro, ¿no?, poseer un tesoro. Él se sentía poseedor de ese tesoro, de la esencia, del centro del Evangelio, como Jesús. Eras pues cuidador de la vida, ¿no?, sanador de la vida. Así comienza a sentirse Camilo. Y entonces él quería que la gente que atendía a los enfermos tuviese todos estos ingredientes. ¿Qué hace? Soñar una compañía de hombres de bien, que no hagan sufrir a los enfermos, sino que los sirvan, y aquí viene el modelo, que los sirvan como una madre atiende a su único hijo enfermo. Ayer nos decía Cristina que cómo va a querer una madre a su hija enferma o a su hijo enfermo y único, ¿no?, con todo el corazón, con todo el sentimiento de servicio. Pide por esa boca que yo te traigo aquí hasta la luna, aunque sea fase de luna nueva, ¿no?, pues te la traigo. Porque eres mi hija y te lo mereces, eres mi hijo y te lo mereces. Pues con ese amor, Camilo quería que los seguidores de la compañía fundada por él atendiesen a los enfermos. Una utopía, ciertamente, pero lo consiguió. Esta es un poco Me parece verdaderamente una idea, en fin,
casi una locura, ¿no? Casi una locura pretender que se cuide a los enfermos con el amor de una madre, enfermos a personas que no conoces de nada, que están en situación por muchas veces mala, tanto física como económica, etcétera. ¿Cómo es posible que un hombre que se ha dedicado por ahí a partir el alma, ¿no?, y el cuerpo a quien se ha encontrado en su camino, ahora llegue a pedir a los compañeros y él proponerse esta utopía que has dicho? Sí, es posible, en el caso de él fue posible justamente porque él descubre, que dándose a Dios, que esa era su convicción, había recibido tanta misericordia de lo alto en esa etapa de crisis personal que él tuvo. Salió tan lleno por dentro como quien tiene el sol dentro de sí mismo y no lo puede, porque se le escapa la luz y el calor, ¿no?, por todos los poros del cuerpo. Así era Camilo. Había recibido tanta misericordia que la misericordia no queda oculta, sino que tiene que darse. Fíjense, me han dado y yo doy. Y ese fue el gran juego que ganó Camilo, ¿no? Me han dado, doy y gano. Porque claro, si hubiera perdido, el juego no sería. Es un juego evangélico, lleva la firma de Jesús este juego. Quien quiere retener la vida la pierde, quien la da, ¿no?, por ti, por mi causa, que es la causa de los pobres, de los enfermos, ¿no?, la gana. Quien se lo cree, quien cree esto y se lo traga como nos tragamos una pastilla, nos han dicho que es buena para la salud, pues nos la tragamos. Quien realmente se alimenta de este pan, que es un pan que hay que rumiarlo día a día, ¿no?, el que dar la vida por los demás, es decir, el que la retiene para poseerla, ese la pierde. Son esas contradicciones del Evangelio, ¿no? En cambio, el que la da, mira por dónde la conserva, la gana. Y esto es lo que hizo Camilo. Entonces, él con habiendo entendido las leyes, las reglas de este juego, porque es un juego arriesgado, ¿no?, Camilo pudo contagiar a sus 5 primeros compañeros, y con esos 5 funda su compañía. Las autoridades del hospital no se lo creen, los ven tan dedicados, tan cambiados, tan distintos, y esto lo que quieren es darnos el pego y que la gente les siga un poco y hacerse los dueños del hospital. Tan caro le costó a Camilo que tuvo que cambiar de hospital, no pudo quedarse, porque le pusieron todo tipo de impedimentos para continuar. Hombre, eso le favoreció también por el nombre, ¿no? Porque llamarse ministro de los enfermos no parece que sea una buena carta de presentación, al menos hoy en día, ¿no? Sí. Es decir, hoy los que han estado reunidos esta mañana en la Moncloa, pues no es que gocen de excesivo prestigio, ¿no? Pues hoy es viernes, ¿no? Sí. Entonces ha habido Consejo de Ministros, ¿te refieres? No de los enfermos. Sí, eso me hace recordar... sí, no, eso es cierto. La revista Humanizar, en un número hace años, salió la foto del ministro de Sanidad. Y nos chocó mucho una frase que él unos días antes había pronunciado diciendo: yo quiero ser ministro de los enfermos. Es decir, no de las estructuras, sino que nosotros le pescábamos la idea y lo pusimos allí. Y no hubo gente que pero ¿qué pasa? Tiene algo que ver con vosotros, con los Camilos, que quiere ser ministro de los enfermos, que es el nombre oficial de los Camilos, ministro de los enfermos. Ministros, en la época de Camilo, quiere decir lógicamente servidor. Sí, fíjate que lo recordó ayer Pagola. ¿No? Sí. Ministro es servidor, ministrar. Luego hemos añadido nosotros una preposición, la de administrar, y ahí ya nos confundimos más todavía, porque administrar ya no sabemos si es servir realmente
¿no? Justamente a los recursos económicos, o sea, que los recursos económicos funcionen bien. Que no iba por ahí la cosa. Los ministros enfermos no iba por... Eran por servidores. Por la realidad actual. Servidores. Muy bien, pues hemos visto unas cuantas intuiciones. Has hecho ya un repaso a un buen abanico de intuiciones. En el título de la conferencia, el tercer miembro del título, Camilo de Lelis, reformador de actualidad. Vamos a intentar ver, si te parece, Jesús, a ver qué aportaciones de Camilo de Lelis son actuales, merecen ser tenidas en cuenta en la actualidad. Vamos a intentar. Yo te voy a proponer algunas, a ver, que me parece que pueden tener alguna aplicación, ¿no? Que pueden seguir vigentes en la actualidad, ¿no? Como bien decías, para Camilo los enfermos son la pupila de los ojos de Dios, decía él, ¿no? Centro. Y con frecuencia se dirige a ellos como sus amos y señores. ¿Qué queda de eso en los modernos y en ocasiones supertecnificados centros sanitarios, estructuras y sistemas sanitarios? ¿Qué queda de eso? Pues como decíamos antes, como utopía, como deseo de alcanzar casi lo inalcanzable, llegar a lo que decían los griegos, la virtud, es decir, que es la perfección, la calidad máxima. En la época griega era la virtus, ¿no? Que es la calidad más grande en un servicio, en la prestación de un servicio. Entonces, yo creo que en este sentido, es decir, se ha ganado en un montón de cosas, porque hoy la sanidad, y en cuenta que en nuestro país vemos que, bueno, es 4 siglos de diferencia, el salto de 4 siglos que hay respecto a la época de San Camilo, donde los recursos eran menores. Ahora se ha ganado muchísimo, ciertamente, pero quizás se ha perdido en esa tensión, en esa pasión que Camilo puso, en ese deseo que es un poco olímpico, por así decir, ¿no? El lema olímpico, Altius, Cicius, Fortius, es decir, más todavía, vamos, posiblemente en los programas y en los sistemas sanitarios de hoy, si bien hay deseo de alcanzar cotas realmente importantes, quizás se ha perdido algo. Sí, yo no soy un conocedor de la filosofía, ¿no? Asistencial de nuestros sistemas, pero quizás se ha perdido. Sí. ¿Están los enfermos en el centro? En muchos hospitales no. En el centro hay otros intereses. En el centro del hospital hay otros intereses. Lo estamos viendo, que es muy fácil caer en ellos. Intereses políticos. Sabemos que tantísimos hospitales, bueno, pues obedecen y los sistemas que hay dentro y el funcionamiento que tiene la sanidad en ese hospital concreto, pues depende pues un poco de la ideología política de quien esté, porque a su vez se pone por ideología política, ¿no? Los sindicatos que defienden a los trabajadores, y hoy en nuestra sociedad, pues la defensa de los trabajadores es una necesidad de primer orden. Los sindicatos han perdido también un poco, son luchas sindicales las que cuesta poco haber estado un poco en el hospital, y hoy no hay. ¿Por qué? Porque fulano y fulana de tal están en una reunión bien, pero no estuvieron ayer. Sí, pero los bordes van a estar mañana también, ¿no? Es decir, posiblemente, yo no quiero exagerar ni quiero quitar ningún derecho a nadie con estas palabras mías, pero es muy fácil que entren otros intereses por la puerta de atrás, por la puerta de urgencias, por la puerta de donde se entra para fichar, es decir, entran otros intereses que no son realmente coincidentes con el bien
del enfermo, el bien del paciente. Entonces, todo lo relacionado con, ¿no?, con los laboratorios, todo lo relacionado también. ¿Por qué estas pastillas en lugar de esta otra? ¿Por qué estos tratamientos en lugar de estos otros? Pues porque hay unos intereses muy grandes de que aquí, como se van a consumir en un año pues un montón así de este tipo de pastillas, ¿no? Pero si ese tipo de pastillas no se han demostrado que no son muy eficaces, que hay mucho mejores otras que incluso con menos dinero sí, pero los derechos los tenemos nosotros. A nosotros nos interesa que salgan estas, y ahí entran en cadena pues un montón también de profesionales que sin querer, muchas veces sin pretenderlo, otras veces queriendo, sabiéndolo, etcétera. Todo ese grupo de intereses, este racimo de intereses espúreos, pues son como los de racimo, pues son como los estafilococos que vienen en racimo, ¿no, Rosa? Sí, pues y enferman un poco la sanidad del hospital. O sea, los enfermos al centro, pero menos. Los enfermos al centro, pero menos. Esto va bien en los discursos de fin de año, etcétera y tal, pero durante el año no es decir, difícil. Si bien el personal sanitario, en muchísimos casos no cae en estas redes. El personal sanitario de cada día caen más bien, pues quien está y toma decisiones serias a niveles altos. Camilo y sus seguidores, además de los votos religiosos de castidad, pobreza y obediencia, hacían y hacen un cuarto voto solemne de servir a los enfermos, que se formulaba entonces incluso apestados. ¿Cuál es la traducción hoy de ese cuarto voto? ¿Quiénes serían los apestados del siglo XXI? Claro, comienzas por el cuarto voto. Esto fue una intuición muy grande y muy buena de Camilo. Camilo se da cuenta que el peligro mayor para la vida de las personas, claro, era la peste. La peste sonaba apestosamente, ¿no? Sí. Y cuando venían estas épocas, estas explosiones de peste, ¿no?, estos brotes de peste, que Camilo lo sufrió, cómo mantener el servicio en el hospital, pues es muy difícil. Y Camilo dijo, mira, pues incluso con peligro de la propia vida, quien quiere pertenecer a esta congregación, ¿no?, que Camilo fundó, la de los servidores de los enfermos, debe también, como tú has dicho, hacer este voto, esta promesa radical de servicio. Lo curioso es que a nosotros nos suena realmente fuerte, ¿no?, hacer un voto incluso con peligro de mi propia vida, sirviendo a los, como tú has dicho antes, apestados, que así se les llamaba antes. Bien, es realmente difícil. Se da la circunstancia, según los biógrafos, comenzando por Cicatelli y siguiendo luego por el padre Banti, Martindale, etcétera, que a Camilo, cuando había estos brotes de peste para servir para ir a los apestados, se le ponían en fila a sus propios hijos diciéndole, padre Camilo, a mí, mándeme aquí el primero, si alguien falla, y si alguno falla, no, yo quiero ser su sustituto, me ofrezco, yo he venido antes, es decir, ¿qué número tienes? El tal, ¿no? Pues como en los mejores mercados. Pues esto es lo mismo, es decir, yo ayer ya hablé con él y le dije, pero detalles de este tipo, ¿no? A porfía luchaban los seguidores de Camilo, cómo estarían también de contagiados, ¿no?, los hijos de San Camilo, contagiados de su espíritu realmente, incluso de autoinmolación si es necesario. Es tremendo. Y se da otra circunstancia también, según dicen los historiadores, que después de estas pasadas, ¿no?, de peste,
a la orden le crecían los miembros. Es decir, venían a pedir, a tocar a la puerta: padre Camilo, admítame, padre, no, que tú eres muy joven todavía, etcétera, que mira, es decir, con esta yo estoy igual, digo, puede parecer que exagero, pero es lo que yo he leído, y nos dice, por ejemplo, Pronzato, no tiene más que leer, y lo que nos dice el padre Cicatelli y los historiadores, que coincidía su vida, ¿no? Si hiciésemos unas flechas, en aquella época no sé si había balances y se hacían así, ¿no? Con estos grabados tan que parecen, ¿no? Pues subía la orden, mermada por los que morían en la peste, no, pero luego resulta que subía, o sea que era un buen negocio en medio de todo, ¿no? Esta intuición de negocio en este sentido vocacional, ¿no? Es una cosa a estudiar, y es una cosa realmente a aceptar, porque era así. Hoy, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían hoy los colectivos o pregunta. enfermos que...? Hombre, hoy todos sabemos que aquí en nuestro occidente rico y evolucionado en este sentido, pues se han vencido muchas enfermedades que, según se dice, están viniendo de otra manera, con otros, ¿no? Digamos, componentes, con otros síntomas, pero que no están del todo erradicadas. Pero sobre todo lo que son los países en vías de desarrollo y los países ya más pobres, ¿no? Económicamente, se está muriendo cantidad de gente que, como sabemos, todavía el SIDA hoy, que aquí ha pasado a ser, bueno, pues una enfermedad crónica, en otros países sabemos que está matando gente a degüello. La malaria, por ejemplo. Los Camilos, por poner un ejemplo, hijos de San Camilo en África, tienen un centro, un laboratorio donde con productos del propio país, sin comprar ningún componente, ningún elemento caro, costoso, etcétera, producen una medicación, ¿no?, que reduce muchísimo los casos de malaria y cura la malaria, no al 100%, pero se están experimentando. Porque no tienen dinero para comprar la medicación de Occidente, ¿no? Y tampoco quieren quedarse fuera. Entonces, pues nosotros produciremos nuestros propios recursos. Y lo están haciendo han sido premiados varias veces, incluso por la OMS, les da crédito a esto, ¿no? en esta lucha. Y tantos, pues todo el hambre, los niños que mueren de hambre, que es una forma. Camilo, con sus propios recursos, y pocos, ¿no?, compraron 4 o 5 cabras, ¿no? Habréis visto por ahí algunas veces a Camilo con unas cabras, pero qué pinta, ¿no? Y debajo de los arcos del Coliseo, donde se refugiaban los enfermos. Pues claro, cuando morían las madres y dejaban a los niños huérfanos, Camilo dijo: esto hay que seguir dándoles leche, no tienen que vivir. ¿Qué hizo? Pues comprar un rebaño de cabras que durante el día pastaban en la hierba que había en los suelos del foro romano, que antes no era como ahora, ¿no?, que era todo hierba, y ahí se comían las cabras, pero luego, claro, los Camilos las ordeñaban justamente para que los niños tuviesen leche. Camilo tenía corazón de madre, ¿no? Y dice el padre Cicatelli en el libro manuscrito, dice: y si él hubiese podido darles leche, se la hubiera dado. Es para decir que... Y en nuestra sociedad evolucionada, porque ayer Pagola, en fin, ponía pues un poco la voz de alarma sobre colectivos que van quedando excluidos, relegados también de nuestros sistemas sanitarios. Sí, tantos, gente que viene, ¿no?, de otros países que igual no pueden ni siquiera entrar, ¿no?, dejando la vida ahí en esas alambradas, ¿no?, o a veces entran y aquí no se les hace ya ni caso porque no entendemos su lenguaje, es decir, el lenguaje de su necesidad.
Y ahí Camilo sigue siendo un gran ejemplo, ejemplo magistral. Yo sé que no me vais a creer, pero yo tengo que deciros lo que he leído, de lo que yo de joven me han ido diciendo mis profesores, ¿no? Cuando había, y en Roma había cantidad de extranjeros que llegaban de fuera y caían enfermos, iban al hospital y no se entendía el lenguaje, la frase que corría en el hospital era: dejádselos al padre Camilo, que venga el padre Camilo, que él los entiende. Y Camilo, que hablaba pocos idiomas, porque no era hombre de letras, pero hablaba el idioma, el lenguaje del amor, ¿no? El lenguaje que suscitó el espíritu el día de Pentecostés, y aunque eran partos, medos, elamitas, los habitantes del Ponto, Grecia, Roma, Arabia, ¿os acordáis de todo esto del día de Pentecostés? Y todos entendían y no se sabía cómo, ¿no? Camilo hablaba este lenguaje, ¿no? O sea, hablaba todos los idiomas. ¿Por qué? Porque el amor intuye, llega, ¿no? 10 minutos antes de los manuales de aprendizaje de lenguas, llega antes. Y en Camilo era así. Es decir, hoy hay efectivamente un montón de gente, y en este sentido Camilo nos está diciendo, decir, ¿por qué no entenderse? Pero ¿por qué no entenderse en las necesidades que hay, ¿no? No entender las necesidades. Y que no queden excluidos del pastel, por así decir, de la sanidad del país. Vamos a cambiar de tema, si te parece. Vamos a entrar en un tema, yo creo que muy querido para Camilo. Sí. La asistencia a los moribundos. La asistencia a los moribundos, ¿no? En nuestra sociedad actual parece que tenemos un grave problema para gestionar la muerte. Lo decía ayer José Antonio Paola, José Carlos Bermejo esta mañana, y da la impresión de que nos movemos entre dos extremos, ¿no? Por un lado, promulgación de leyes que permiten la eutanasia, que autorizan la eutanasia, es decir, eliminar el sufrimiento provocando la muerte de un enfermo, movidos por la compasión, para evitar el sufrimiento. Y en el extremo contrario nos encontramos la tentación del encarnizamiento terapéutico, obstinarse en mantener con vida a una persona en situación de terminalidad a través del empleo de medios artificiales desproporcionados, no dejándole morir en paz. Morir en paz, que decía ayer Paola, descanse en paz. Sí, de Shalom. ¿Cuál sería la aportación de Camilo de Lelis en la asistencia a los moribundos que pudiera ser válida para nuestros días? Sí. Claro, las circunstancias socioculturales han cambiado muchísimo del siglo XVI-XVII, ¿no?, a nosotros. Eso es evidente, que han cambiado mucho. Pero Camilo, si algo tenía claro, era lo que prescribió Camilo tenía 71 o 70 y tantas reglas para bien servir a los enfermos, que están en una biblioteca de Milán, elencadas, una lista de arte del buen servir a los enfermos. Y hay ahí unas normas puestas por él, escritas por él, firmadas por él, donde aparece esto que acabas de decir. Es decir, delante de la muerte, Camilo, que era un sanador de la vida, lo mismo que Jesús de Nazaret, ¿no? Es decir, aprendió de él, sanador de la vida desde su conversión, acompañaba a la vida. Y él dice que hay que acompañar a los que están en las horas finales de vida, ¿no? Incluso con este detalle, como a veces se puede hacer pesado después de un trabajo, seguir ¿no?, acompañando a un moribundo, dice, turnos de una hora. Uno está a una hora con él, asistiéndolo, otro religioso Camilo está otra hora, al finalizar la hora viene otro. Es decir, que el acompañamiento hasta el final en él era una regla del arte del buen servir. Las tengo aquí, ¿quieres que la leamos, una de ellas? Con muchísimo gusto. Pero si no se publican casi. No se publican, están publicadas en español también. Sí, están traducidas, efectivamente. Pues de las reglas para servir con toda muchos. perfección a los pobres enfermos, que fueron
escritas por Camilo, pues ya poco antes de su muerte, en junio de 1613, pues de las reglas generales habla mucho de los moribundos, del acompañamiento a los enfermos en agonía, en muchos elementos, dando muchas instrucciones. Pero hay una norma que resume bastante bien, aunque no pone todo. La número 20 de las reglas generales dice: hallándose algún pobre en agonía o a punto de morir, esté siempre presente uno de los nuestros, se refiere a los religiosos Camilos, rezando y sugiriéndole algún pensamiento espiritual, observando en eso el modo acostumbrado. En caso de que dicho moribundo prolongara mucho su agonía, quédense a su lado los hermanos 1 hora cada uno, teniendo consigo el crucifijo, agua bendita, el libro de la recomendación del alma y un cirio encendido. Después de haber fallecido, hágase el funeral con la presencia del padre sacerdote, acompañado por 3 hermanos, uno llevando la cruz y los otros las velas prendidas. Sí. Bueno, pues es la mentalidad del siglo XVI, repito, del siglo XVII, que es distinta al nuestro, a la mentalidad nuestra. Pero fijaos la finura que tenía Camilo, que en estas últimas horas, ¿no?, de los agonizantes, de hecho, esto se hizo extensivo a toda la orden, y así esto hacían los Camilos que estaban aquí en Alcalá de Henares, en Madrid, Piacenza, en Nápoles, en todos los sitios. Fueron llamados los padres del bien morir. En Lima, el padre Simeón nos podrá decir, hay un convento de Camilos donde se llama todavía el convento de la buena muerte. Es decir, sí, sanador de la vida, sí, defensor de la vida, sí, transmisor de vida, sí, defenderla hasta el último, pero también cuando se llegaba a estas horas últimas de la vida, también ahí, digamos, el corazón, Camilo ponía el corazón en las manos, en el sentido de que lo que quería era que no faltase la presencia, ¿no?, y todo lo que era en aquella época el arte del bien morir. El arte del bien morir. Has hablado de un libro, el título de un libro. Las reglas. Las reglas. Las reglas escritas por Camilo. Había un libro, es curioso, igual adelantamos un poco, no sé, cómo muere Camilo. Camilo muere así: sicut vita finis ita, decían los romanos. Tal es el fin como es la vida. Como es la vida es el fin. Es decir, se puede decir que uno muere como ha vivido. Camilo, que nos enseñó este estilo de acompañar hasta el final, él mismo murió de esta misma manera. Él mismo murió de esta misma manera. Y justamente en un momento especial. Murió, como he dicho antes, a las 9:30 de la noche del 14 de julio de 1614, y murió en un momento en el que un padre o un hermano, posiblemente un hermano, y luego os diré el porqué, él no tenía ninguna distinción en esto, le estaba acompañando a todos sus hijos, llorosos, también con velas encendidas. Había el día de antes recibido la unción, el viático, que es la comunión última para el viaje. Viático viene de viaje, que es el viaje hacia el más allá. Lo había recibido. Hay cuadros que lo testimonian, ¿no?, de esta manera. Y muere cuando el que le estaba recitando un libro se llamaba La Recomendación del Alma. Por eso te he preguntado si venía por ahí en las reglas, porque se llama así, era ayudar a bien morir, que era una especie de letanía de peticiones que se hacían, ¿no?, para el bien morir. Bien. Cuando el hermano que le atiende de esta manera, y Camilo respondía, porque estaba consciente, ya apagándose, pero consciente, le dice que el rostro de Jesucristo
afable salga a tu encuentro. Oigo unos acordes. Pues, nos queda todavía algún minuto, nos queda. Parece. Terminando. Y en ese momento murió Camilo. ¿Qué rostro era aquel rostro afable de Jesús? El que había visto él día a día, tantísimas veces en los enfermos, porque en el enfermo veía al propio Cristo, propio asomado Jesús. Yo no sé si es una señal de... Vamos a hacer una pregunta más. Creo que todavía, Cristina, hemos empezado un poquito más tarde de la hora anunciada, ¿eh? Sí, las que sean. Como es conocido por todos y visto, la iconografía presenta siempre a San Camilo con una gran cruz roja sobre el pecho, ¿no? La misma cruz que de dimensiones más reducidas lucimos en las solapas, tú con el escudo, yo con la crucecita, ¿no? ¿Qué significado tiene esa cruz roja para Camilo? Bueno, por lo menos es un símbolo, ¿no? Sí. Un símbolo especial para nosotros, ¿no? La cruz. Y hablando de símbolos, pues cada uno proyecta sobre ella lo que bueno, pues sus vivencias, sus experiencias, sus más los deseos más y sentimientos más hondos. Camilo quiso, yo creo, para mí, portarse muy bien con su madre. Estuvo poco tiempo con ella. Cuando tenía 13 años, por ahí murió la madre, quedó huérfano de madre. Y su madre le había dicho varias veces: mira, yo cuando te estaba gestando, ¿no? Ya antes de nacer, soñé que tú ibas al frente de un grupo de niños, ¿no? Vestidos con una vestidura blanca y una cruz roja en el pecho. Y me temí lo peor, porque así iban los condenados a patíbulo, así se les vestía. ¿Habéis oído hablar del San Benito? Menudo San Benito le pusieron. Pues ese era San Benito, es decir, un sayal, ¿no? Y una cruz que acompañase al que iba a ir directamente al patíbulo, por haber hecho algo malo. Y la pobre mujer, vivió muy atormentada. Pues sí, mi hijo es jefe de una por ahí pandilla de criminales o gente de mal vivir. Seguro que intuyó también ella, porque además de inteligente también es intuitiva, que las cosas podían ser de otra manera. Entonces Camilo, si mi madre me ha visto así y yo voy a fundar una orden, esta orden tiene que llevar una cruz, ¿no? Roja. Pero es que la cruz, además de este símbolo que había visto su madre, la cruz es símbolo de vida. Cristo muere en la cruz, ciertamente, pero desde ella es donde nos transmite su vida en del amor que él demuestra para aceptarla, no volverse atrás de cómo voy a morir crucificado por defender por la dignidad de esto. Yo me doy media vuelta. Jesús se mantuvo hasta el final ligado al madero, e incluso pensando que el padre lo abandonaba, porque más abandonado, ¿no? Eso es también. Luego hay otro aspecto que también creo que hay que tener en cuenta en el símbolo de la Cruz Roja, que es lo de los cruzados. Camilo funda una compañía, pero Camilo ha sido guerrero. Camilo ha visto esa cruz en un montón de sitios, en Malta, los caballeros de Malta, ¿no? Caballeros, si había alguno que había ido de España para allí, posiblemente Velázquez, que fue a aprender pintura. Velázquez también tuvo, si os acordáis, os acordáis de las Meninas, donde aparece él con una cruz ahí. Es decir, una cruz es símbolo de eso, de los cruzados. Camilo quiere dar a entender incluso al Papa, que le pide permiso al Papa para poder llevarla, y el Papa se lo concede, según los biógrafos, con gusto, dijo, sí, faltaría más. Y se lo dio, porque quería emprender una nueva cruzada, no para liberar ningún lugar sagrado como los cruzados de los años 1100, 1200, ¿no? Que iban a Palestina
a defender Jerusalén, los santos lugares, sino ellos lo que hacían era una nueva cruzada en defensa de la humanidad enferma o de los enfermos de esto. Y ahora, decir, vamos a crear una cruzada que por amor, pues roja, ¿no? Símbolo de la sangre, símbolo del fuego, símbolo de lo que es la pasión, ¿no? Los enfermos quedarán en este sentido, vamos a liberarlos como los santos lugares, bueno, pues de morir indignamente, o de morir con toda con la privación de todos los cuidados hasta el final. Y eso es, para mí, hay otras explicaciones. Una curiosidad, ¿tiene algo que ver la Cruz Roja de San Camilo con la que vemos frecuentemente en las ambulancias, en los hospitales, diríamos, y que identifica a la organización humanitaria del mismo nombre? Los Camilos siempre hemos dicho que sí, pero hemos dicho que sí no porque sí, sino porque sí, todo indica. Mirad, la Cruz Roja Internacional nace, como sabéis, en 1860 o por ahí, sí. La Convención de Ginebra. Un año antes o 2 años antes había tenido lugar la batalla de Solferino, una ciudad al norte de Italia que peleaba para ser independiente contra Austria y el ejército francés, también, que estaba allí Napoleón III, etcétera, que querían apoderarse del norte de Italia. Italia se está uniendo, porque Italia ha sido una alfombra como país, llena de colores, de cuadros de los estados pontificios, el ducado de Mantua, la República de Venecia, la República de Malfi, la República de Pisa, era todo una... hasta esos años Italia no se une. Y justamente en uno de estos, posiblemente la última batalla, la de Solferino, entre los dos ejércitos enfrentados, mira por donde el general de los Camilos había dicho: hay que asistirlos, como hacía el padre Camilo, que también él establecía programas estratégicos para atender a los soldados que morían en la guerra, a los heridos, ¿no? Y entonces allí fueron un grupo de Camilos, y la gente se preguntaba: ¿pero quiénes son este grupo de frailes que llevan aquí una cruz roja? Ahora son los Camilos y tal, pero lo mismo atienden a unos que a otros. Sí, ellos están por encima de lo que es las contiendas humanas, ¿no? Y atienden con la misma, prestan el mismo servicio a unos que a otros. Pero esto es maravilloso. Y entonces nace en Suiza una convención de Ginebra para comenzar a entenderse las naciones, y hubiese un símbolo, claro. Si es la Cruz Roja de los Camilos, ¿no?, que es más larga en el palo central, que es la Cruz de Cristo, ¿no?, el palo central, pues es darle la razón a quien, al Vaticano, vamos a decir así, al Papa, que en ese momento estaba también en litigio contra Italia en la Unión, porque no quería ceder los estados pontificios, entre otras cosas porque, oye, los estados pontificios son del pontífice, ¿no?, los tiene que defender, etcétera. Entonces, para no hacer esto, pues le cortan un poco el palo de abajo, ¿no? Le hacen igual los 4 brazos, que sería un poco una cruz griega, ¿no?, de 4 brazos iguales, y la internacionalizan, por así decir. No es la cruz de Occidente, no es la cruz de los cristianos, sino que es una cruz, es un símbolo universal. Pero está inspirada, seguramente, nosotros decimos que sí, está inspirada justamente allí donde estuvieron los Camilos, porque no, atendiendo a ambos ejércitos. La prueba es que cuando se les dice a los hermanos musulmanes: oye, ¿y vosotros no aceptaríais también el signo de la Cruz Roja, etcétera? Y dicen: no, esto suena a cristiano, no, lo cual quiere decir que y no quisieron, aceptaron la media luna roja, no, efectivamente. Vamos a dejarlo, no nos vamos a atribuir ningún mérito en esto, porque son cosas que lo hicieron los políticos.
Pues muy bien, se nos está acabando el tiempo, ya se nos ha acabado, ya nos hemos pasado. No sé ni cómo. En fin, no, vamos a ir terminando. Es mala educación cuando se está, ¿no? Quiero agradecerte, Jesús, pues este interesantísimo coloquio que creo que nos ha permitido acercarnos un poco más a la figura y a la obra de Camilo de Lelis. Ojalá que este santo pues ilumine nuestro trabajo, nuestra asistencia, ¿no? De los enfermos a los que atendemos, de las personas necesitadas a las que encontramos en nuestro trabajo o en nuestro quehacer diario. Quiero también, antes de despedirnos, pues aprovechar para agradecerles su atención y, como no, pues animarles a que cuando vean la Cruz Roja de las ambulancias, de los hospitales, en todos los dispositivos de ayuda humanitaria de Cruz Roja Internacional, pues podamos recordar, por lo menos que nos recuerde a ese gran santo, a ese gran hombre que murió pues hace ahora 400 años, San Camilo de Lelis. Muchas gracias. Muchas gracias. Con la guitarra sí que estáis deseando que me calle, pero las últimas palabras para agradecer estos 2 días. Los que hemos ido viendo la figura de Camilo como con un caleidoscopio, ¿no? A través de diferentes frentes, y hay otros más, ¿no? Seguramente los que cada uno tenemos fruto de nuestra reflexión. Y también a la salida, no sé si se ha mencionado a lo largo de estos días lo suficiente, pero con motivo de la celebración del 4º centenario, los religiosos Camilos de la provincia española pidieron a varias personas que aportasen una reflexión de Camilo desde la óptica de una enfermera, de un bioeticista. Incluso está con la colaboración de algunas personas que incluso han sido ponentes en esta jornada, y a la salida os lo entregarán mis compañeros junto con el diploma de la jornada. 19 jornadas de humanización de la salud, a más. Nos encontraremos por ahí. Bienvenidas las 20. Las 10. Vicente, bienvenido. Nos quedamos. Hola, ¿qué tal? Bueno, algunos tenéis una cara ya de que está a punto de daros una congestión, ¿eh? Qué bárbaro, que va a venir aquí un trío de Camilos con un cirio encendido y toda la parafernalia esa, y mala señal. Le entrarían mosqueos a los del cirio, cuando encendían el cirio allí cerca, pues por mucho que lo diga la bula esta. Bueno, es una alegría celebrar estos 400 años de un tío tan grande que incluso tiene culpa de la Cruz Roja, aunque Jesús esté tan humilde y de esta pedazo de explicación para al final no asegurarnos nada. No, hombre, eso está... Seguro que tiene la culpa de la Cruz Roja, hombre, si es el tío más importante así de salud y esas cosas, Bueno, estuve dando una gira por México y un sacerdote que no era Camilo, pero como si lo fuera, ¿no? Así, digo, porque se dedicaba al mundo de la salud y tal, pues entonces se puso a contarme que había visto venir la muerte un día. Esas cosas te pasan en Latinoamérica, ¿no? Estás hablando de fútbol, te preguntan, ¿eres del Real Madrid, del Atleti? Y al rato te dicen, pues mira, yo estaba allí acostado y vi venir la muerte. Digo, y yo me quedo así, flipando, ¿no? Dice, sí, era como un dormitorio así grande, corrido un montón, y entonces vi perfectamente cómo iba, y iba saludando cada cama, ¿no? Saludando cada cama, saludando cada cama, saludando cada cama. Dice, yo no sé cómo, de dónde me salió. Dice, pregunté toda la energía que tenía, me notaba hasta los tuétanos y todo ahí como tirando, y cuando llegó a mi cama le dije, la cama que sigue, la cama que sigue. Dice, y evidentemente tuve éxito porque por eso te lo estoy contando, me dijo. Claro,
afortunadamente no había cirio ni nada, de eso se libró. Pero todo esto lo decía porque sobre todo esto que hablan, ¿no? O sea, que la gente diciendo, no, pero que venga San Camilo, hombre, que no entiendo yo aquí a nadie, que venga San Camilo. Y el tío ni sabía idiomas ni nada, era lo que transmitía. Pero, ¿cuánta gente, cuando está delicada, ¿no? En una circunstancia difícil, ve venir a su médico, ¿no? O ve venir a, yo qué sé, a su enfermero, o ve venir a los voluntarios que le ayudan, y en vez de alegrarse dice, la cama que sigue, ¿sabes? Claro, qué bárbaro, ¿no? Tendrá que ver con todo esto que hablamos, ¿no? Madre mía. Hice una canción intentando expresar todo esto, ¿no? Todo esto que quería transmitir, ¿no? Y que seguro que transmitía cuando el corazón, ¿no? Se le iba a las manos a Camilo y a todos los suyos, ¿no? Y es pues que nosotros, profesionales, voluntarios, ¿no? Gente de apoyo, técnicos, familiares, cuando estamos al lado atendiendo a alguien en una situación delicada, pues seamos capaces de transmitirle porque estamos aquí, que no hay nada más importante que estar aquí, ¿no? Y que estamos con fuerza y que además, humildemente, pero sabemos hacerlo, Y que vamos a pensar cosas juntos y vamos a buscar estrategias, pero que lo que tú, que estás enfermo, enferma, o lo que tú, que eres el protagonista, la protagonista, lo que tú digas, eso es lo que vamos a hacer, Y también te voy a contar que, bueno, que además de toda esta seguridad, hombre, yo también pues tengo mis dolores, tengo mis problemas, y no me vas a ver siempre con la misma cara, coño, pero estoy aquí súper bien, ¿no? San Camilo les diría, después de decirles con carácter, voy a estar con vosotros y nada, ¿qué pasa? Aquí te voy a tratar como si fueras mi niño chico, pero también les diría, pero joder, mi madre era más saborida que la más, madre mía. Mira, perdóname que a veces me salen días antipáticos porque soy, según Jesús, de la zona más antipática de Italia. Mi madre le dio por tener niños cuando ya no le pegaba, ¿no? Entonces, y estaba todo el día soñando unas cosas de que me iban a meter en la cárcel, que me ha dejado unos mogollones, que aunque soy muy cariñoso, de cuando en cuando me salen, ¿no? Y el enfermo le diría, vale, tranquilo, no te preocupes, yo te comprendo. Y eso acerca muchísimo, ¿verdad? Imaginaos allí San Camilo en el hospital de los infumables, allí completamente, allí entregados y atendiendo a todo el mundo diciendo, quiero que sepas que creo profundamente en lo que hago, que poco me equivoqué, supero bien un mal trago. Quiero que sepas que no me asusta encontrarte, que estoy aquí porque quiero, que mi vida es ayudarte. Quiero que sepas que creo en la luz de mi ciencia, en mi intuición, mis desvelos y también en tu experiencia. Quiero que sepas que sé bien lo que te pido, que quiero que tú lo sepas, quiero discernir contigo. Y quiero que sepas que germinarán las dudas, que el viento soplará duro, que solo nunca te curo, que solo nunca te curo. Y quiero que sepas que te siento muy cercano. También quiero ver de lejos, sin tener nunca tu mano. Quiero que sepas que soy valioso, valiosa, que soy parte de tu historia y tu edad
que tengo mis opiniones, que quiero que las conozcas, que se harán tus decisiones. Y quiero que sepas que también tengo dolores, amores, calor, cansancio, mis ratos de amor y llanto, que me encuentro con tu vida y que en este intenso lance los dos nos vamos sanando. Quiero que sepas, quiero que sepas que germinarán las dudas, que el viento soplará duro, que solo nunca te curas, que solo nunca te Bueno, gente, nada, la última, nos vamos antes de que venga alguien con la Cruz Roja y el cirio, vamos a... qué feo con... Dice, mira, una cosa muy sencilla que dice: a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Eso es, a ver, tú me ayudas. A tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga, a ver, apretando, eso iba, a ver. A tiro del... a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Y ponernos a tiro de la vida nueva es como extender nuestros brazos al sol, convertir el alma en una orilla abierta hacia un horizonte en el que alguien sufrió, donde los que importan llegan a la playa en una patera con un desamor, llorando un mal bicho que mata su sangre, paseando sin nadie que les escuchó, marcadas por golpes, vestidos de besos, rompiendo sus sueños contra una prisión. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Según me coloco me encuentro a la gente o no veo ni a Dios. Ponernos a tiro de la vida nueva, ponernos a tiro de la vida nueva. Si miro a los ojos me encuentro una historia para mi corazón. Si miro a los ojos siempre me encuentro una historia para mi corazón. No me encuentro un marrón, un lío, no me encuentro otra cosa que hacer, no me encuentro otra cosa que me quita tiempo. No, me encuentro una historia profunda, intensa para mi corazón. ¿Cómo era? Y a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva. Venga, a ver, os oigo apretando. A tiro. A tiro de la vida nueva. A ver, vamos, la última. Y a tiro de la... A tiro de la vida nueva. Mira, sabíais, ya cuando venís aquí erais gente experta en todo esto, pero venís con inquietud y os lleváis siempre un toque, un algo más para humanizar una cosa que porque no hacía bien, una cosa que no me sale, una cosa que tengo que entrenar, una cosa, nos exponemos, en el fondo nos ponemos a tiro de la vida nueva, ¿no? De todos los rollos que nos han metido aquí, ¿no? Cuando esto nos animamos unos a otros, cuando algo te gusta, cuando algo te vas a apuntar, a quien tienes al lado lo haces así, y le das con cariño, le das un codazo en el hígado, ¿no? O en el bazo, según donde te caiga, ¿no? Así, pero le das así como, venga, nos vamos a apuntar a esto. Eso es lo que vamos a hacer, Vamos a acabar diciéndonos todos unos a otros, unas a otras, unas a otros y otros a otras. Vamos a acabar diciéndonos, vamos, a tiro de la vida nueva, todo esto que hemos pillado, ¿vale? Entonces nos lo vamos a hacer cantando y golpeándonos. La única condición es que sea a ritmo, porque al final estas cosas salen... Los cambios de verdad salen eso en comunidad, en congregación, ¿verdad? Salen en equipo, salen en familia. Entonces la cosa sería algo así como y a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva, a tiro de la vida nueva.
poco así como decaído porque está ya a punto de que le pongan el cirio. Cuando ves a alguien así un poco y entonces lo tienes que agarrar de los hombros y lo zamarreas. Eso también lo podéis hacer, siempre y cuando sea a ritmo, vale, a ver cómo es, sí. Y al tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva. A ver, cómo era. Tiro de la tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva. Alguien se puede incorporar y golpearle la coronilla a otro, Tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva, tiro de la vida nueva. Según me coloco, me encuentro a la gente, o no veo ni adiós. Gracias por estar aquí, un beso, bye, hasta luego. Humaniza sin piedad cada ciudad, humaniza sin parar donde no hay paz, humaniza con te quieros, con cariños, con boleros. Dar una rosa de vida, eso es humanizar. Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tu vida no coge olor a humedad. Humaniza los dolores con caricias, colores de